una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra John al gigante Goliat. Muy buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Una semana más estamos con vosotros para seguir hablando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, anteriormente la verdad que tratamos un tema bastante importante. Estuvimos tratando sobre la fiesta del Pentecostés y vimos conforme a la palabra verdaderamente lo que significa esa fiesta tan importante, según la palabra de Dios, según los hechos de los apóstoles, según prácticamente toda la palabra, porque desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis el Señor nos viene hablando de las fiestas del Señor. Y creo que fue un programa bastante clarificador en relación a las fiestas del Pentecostés. Y bueno, hoy vamos a centrarnos, yo creo que la persona más importante, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de Jesús de Nazaret como hombre, de Jesús Nazaret, ese Dios, evidentemente, encarnado en la persona de hecho hombre, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? En el principio fue el verbo y el verbo fue hecho carne, hombre. Y vamos a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo y algo importante que es algo importante, no, yo personalmente considero que es lo más importante, el mensaje que vino a traernos, lo que vino a decirnos, lo que vino a transmitirnos. Y con la ayuda del Señor quiero en esta tarde pues hablaros de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues para hablaros de ello pues tengo con nosotros unos amigos que precisamente vienen, no es la primera vez que están aquí, su esposa sí, y viene de Argentina, y nos acompaña nuestro hermano Miguel Muñoz del puerto. Él ya está con nosotros otra vez, ¿no? ¿Así, Miguel? Así es, Antonio. Es un placer y un privilegio estar esta tarde y estos momentos otra vez aquí contigo y con todos aquellos que nos están oyendo en esta tarde. Pues un saludo y daros las gracias por esta nueva invitación. Nada, pues Miguel, bienvenido. Bueno, me gustaría de que tú presentase a nuestros amigos, ya que sabemos de que tú lo estás acogiendo aquí en esta jornada que ellos vienen a España, y me gustaría que los presentasen y que ya seguidamente ellos nos explicasen ya de entrada también, ¿no? La forma introductoria de que han venido también a hacer una vez más aquí. Bueno, pues para mí es un honor presentar a hombres y mujeres del Señor, inmersos en la obra de Dios, en la predicación del Evangelio, en la administración, en dar a conocer el nombre de Jesús de Nazaret, pues ya no solamente en la localidad en la cual podamos vivir, sino también de manera internacional, ¿no? Como lo hacen nuestros hermanos don José Bruno Penisoto y su esposa Virginia Panelli, ¿no? Ellos son un matrimonio que hace poquito cumplieron ya 40 años de matrimonio, y no están en España celebrando de esa manera ningún tipo de celebración, sino que vienen a trabajar, vienen a dar un mensaje, vienen a hacer una obra y vienen a extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué bueno. Y nuestro hermano José ha estado ya en varias ocasiones con nosotros. Él es un hombre de Dios tremendo. Allí ellos, bueno, pues ministran y tienen una red de iglesias que componen lo que es el ministerio de Acércate a la Vida. La iglesia, podríamos decir, como se suele conocer en plan coloquial, la iglesia madre, ¿no? Se fundamenta en Cipolletti, la ciudad de Cipolletti, en el sur de Argentina, en la provincia de Neuquén. Y bueno, ellos están aquí, bueno, pues trayendo una palabra fresca para nosotros, para las iglesias de aquí, de este contexto. Y nada, lleva muchos años trabajando, y ella también, bueno, pues nuestra hermana Virginia, ella es profesora, directora. Ellos tienen colegios de distintas edades, que pertenecen a la obra de su ministerio allá en Argentina. Y bueno, están pasando unos días con nosotros en el contexto de aquí de la provincia de Cádiz, bueno, pues predicando en algunos sitios. Este domingo que viene, el domingo 27, tendremos el privilegio de escuchar a nuestro hermano en el Culto Unido, aquí en Jerez de la Frontera, en lo que se ha organizado la fraternidad de Jerez, de pastores, ¿no? Y bueno, y habéis tenido, eso sí, la gracia, ¿no? Porque ha sido una gracia de invitar en este caso a nuestro hermano José, ¿no? Para mí es un placer, es un privilegio, porque es un hombre de Dios en el cual enriquece nuestras vidas,
para mí es pastor, ejerce la función apostólica porque es un hombre que supervisa algunas iglesias y bueno, aparte es escritor, maestro bíblico, conferenciante, es decir, tiene un currículum y un bagaje de experiencia de hace muchos años, tanto bueno pues con el trabajo con su esposa Virginia, en que hace una función tremenda junto a nuestro hermano, que para mí es un placer y un honor, bueno, pues encima acogerlo en casa, que como se sabe, pues bueno, pues tenemos esas conversaciones matutinas en el desayuno, a la hora de comer, y hablamos un poco de todo, entramos ahí de vez en cuando, tenemos alguna discusión teológica, pero bueno, todo queda en casa. Todo queda en casa, ¿no? Y es un verdadero placer para nosotros, hermano. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Buena presentación, bien, nuestro hermano Miguel. Pablo hubiese dicho, todo lo que era para mi ganancia lo he tenido por basura. Qué bueno. Qué bueno. José, Muy bien. bienvenido a España. Una vez Gracias, más. Bienvenido. muchas gracias. La verdad que esta zona para nosotros ha sido un regalo de Dios. La forma en que nos han recibido, la oportunidad de ministrar en distintos lugares, la apertura que ha habido para que podamos hablar desde la palabra particularmente desde lo que ha sido en este tiempo una encomendación de parte de Dios para lo que tenemos que hablar. De manera que agradecidos de estar en este lugar una vez más. Gloria a Dios. Hermana Virginia. Buenas tardes a la audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes en este lugar tan lejano para nosotros, tan lejano de nuestra tierra. Un placer compartir con Miguel y Mari, su esposa. Nos sentimos como en nuestra propia casa. Amamos ya este lugar, venimos desde hace varios años y hemos aprendido a amarlo. Lo que hace Dios, encontramos personas con la misma fe, el mismo Señor, y Él es el vínculo perfecto entre nosotros. Entonces es como si nos conociéramos desde siempre. Es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Tampoco es la Virginia, también has venido también otra vez a España. Sí, es la cuarta vez que vengo. Qué bueno. Mi esposo ha venido más seguido. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, pues como damos gracias al Señor, como estaba hablando en un principio, vamos a centrarnos en ese vínculo perfecto, vamos en ese que es nuestra fe, y la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No, José, yo creo que eso es lo más importante. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Cuando comenzaste el programa dijiste que era muy importante lo que Él nos vino a decir. Amén. Y cuando dijiste esto me acordé que en la Biblia se nos dice con mayor amplitud no solo lo que vino a decir, sino lo que vino a hacer. Y me acordaba de aquel texto cuando habla del nacimiento de Jesús, y entonces el ángel, el Espíritu Santo por medio del ángel le dijo: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante, cuando hace referencia a la profecía que había acerca del nombre de Jesús, dice: y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me parece que hablar de Jesús no sé por qué siento que tenemos que empezar por ahí, porque digamos que esto es la encarnación de Dios en Jesús, que vino con una misión específica: salvar al pueblo de pecado, pero a la vez traer la imagen de Dios y meterla entre los hombres, para que nosotros pudiéramos entender el gran amor de Dios, su misericordia que se renueva diariamente, y este mensaje que nos deja, que se transmite con tanta claridad en la Biblia, donde dice que todo aquel que cree en Jesús, que reconoce su sacrificio en la cruz, que se acerca a Él por fe, se reconcilia con el Padre. Y la reconciliación con el Padre nos da una proyección eterna en el sentido de la promesa que hay en la palabra de que aquel que cree en Jesús tiene vida eterna, pero además nos da un acompañamiento. Jesús dijo que Él partía para estar con el Padre, pero que nos dejaba el Espíritu Santo, el Paracleto, para que nos guiase diariamente a toda la verdad.
De manera que pensar en Jesús es pensar en un ministerio o en una acción muy amplia, difícil de definirlo en pocas palabras, pero creo que finalmente lo importante es que Dios quiso en su plan redentor vincularse nuevamente con el hombre luego de que por el pecado la relación de Dios con el hombre había quedado cortada. Y por una elección divina nosotros volvemos a tener una reconciliación con Dios y a tener un vínculo eterno con el Padre. Qué bueno. Amén. Palabra tremenda esa que nos está comentando. Yo creo que es importante lo que acabas de decir, ¿no? Esa encarnación del Hijo de Dios. Hablando de este tema, precisamente el Señor hace una pregunta, ¿no? Hace una pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente, no? Y uno dice, bueno, tú eres Elías, o tú eres un profeta, o tú eres Jeremías, o tú eres... Y me encanta, a mí personalmente, me encanta cómo luego el Señor le pregunta a sus discípulos, o sea, que el Señor, la gente dice muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Uno cree, bueno, y actualmente, bueno, fue un hombre bueno que existió, fue un revolucionario, fue tal y cual, pero cuando a una persona que verdaderamente ha recibido al Señor, lo que el Señor le preguntó a Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El tener claro, yo creo que la importancia de que hoy en día, que eso es una de las cosas que si el Señor nos permite que podamos dejar claro, el dejar claro quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Salvador. Y Pedro lo dijo precisamente, Señor, tú eres el Hijo del Dios bendito. Amén. De verdad, eso es, tú eres el Hijo del Dios bendito. Y luego la contestación que nuestro Señor le va a decir a Pedro, bienaventurado eres, Jonás, hijo de Simón, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, que dejar claro quién es la gente. Y como tú estás comenzando, José, la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Miguel, ¿qué nos comentas tú? Bueno, a mí me recuerda esto cuando Jesús le hace esta pregunta a los discípulos y Pedro responde de esta manera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tener claro quién es Jesús, ¿no? Y recordando, yéndonos años, aproximadamente 1000 años atrás, cuando el rey David se dice que escribió el salmo que casi toda la cristiandad conoce, que es el Salmo 23, va a decir, el Señor es mi pastor. Él no va a decir, el Señor es el pastor, sino el Señor es mi pastor. Yo creo que tenemos que tener en claridad, conciencia de quién es Jesús para nosotros. El rey David sabía que Dios era su pastor. Jesús va a tomar esas palabras y va a decir de que él ya no es el pastor, sino el buen pastor. Amén. Y las ovejas tienen que entrar por ese lugar porque yo también soy la puerta. Amén de eso, yo soy la vid, yo soy la luz de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Tener claridad quién es Jesús. Y Jesús es ese buen pastor. A mí me haría una pregunta que nos pudiera estar oyendo, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Porque hoy la sociedad tiene distintos y diferentes pastores. Y cuando me refiero a esto, de manera simbólica, están los pastores de este mundo que nos puedan orientar, gobernar, educar, de manera social. Pero tenemos claro que realmente Jesús es nuestro pastor, Jesús es el que dirige la vida, Jesús es el que viene a darnos vida, a darnos esperanza, a darnos alegría, a bendecir nuestro corazón, a bendecir nuestras vidas, a poner el orden moral, el equilibrio en nuestra familia, a transformarnos, a cambiarnos, a darnos guía, a darnos dirección, a abrirnos este abanico de situaciones que podamos tener en la vida y saber que es el único que puede guiar y llevarnos a lugares delicados, a lugares de descanso, a lugares de armonía, a lugares de paz, a lugares de bendición, a lugares de felicidad, como ese buen pastor que sabe llevar a sus ovejas y a sus corderos en sus brazos y llevarlo a las mejores aguas frescas, a pastos verdes, suculentos, donde las ovejas son alimentadas, donde tienen buena lana, buena leche, buena carne, y donde hay esa variedad de situaciones gloriosas con ese buen pastor que nos sabe cuidar, que cuando hay una herida
el cura, el sana las heridas, que cuando una oveja se pierde va en busca de la oveja, que cuando una oveja está en ese abismo de la montaña a caer hacia esos lugares de soledad, de abatimiento, de desesperación que tenemos, que cada uno pueda vivir, pero viene ese pastor y te toma en sus brazos, te consuela, te da y te baña con su amor bendito, con su misericordia. Es ese pastor nuestro que es nuestro Señor bendito, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es nuestro pastor. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que estar y decir, Señor, tú eres mi pastor. Qué bueno. Tú eres mi pastor. Amén. Tú eres el pastor, porque eres el único que cuida mi vida, eres el único que sana mis heridas, eres el único que cuando estoy pasando por valles de sombra y de muerte, tú estás conmigo, tú me acompañas, tú me das la mano, tú me levantas cuando estoy abatido, cuando estoy deprimido, cuando tengo ansiedad, cuando estoy por caminos de soledad, cuando estoy por caminos de peligro. Tú eres aquel que viene a mi vida y me sostiene, me levanta, me cuida. Ese es nuestro pastor. Amén. Y ese pastor solamente tiene un nombre y es el nombre de Jesús de Nazaret. Así es, así es. Y ya lo dijo el apóstol, ¿no? En la palabra del Señor. Es el único nombre dado aquí en que los hombres podamos ser salvos. Jesús de Nazaret. Jesús es nuestro pastor. Y él dice, el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Y en ese sentido, permiso, digo, a mí me quedo con las palabras iniciales de Miguel, donde decía, tanto Pedro, cuando Jesús le hizo la pregunta, contestó, y en la respuesta de Pedro y en la confirmación de Jesús se nota que Pedro podía decir, Él es mi pastor. Cuando leemos el Salmo 23, David podía decir, Él es mi pastor. Y yo sentado hoy aquí junto con mi esposa y con ustedes, puedo con certeza decir, Él es mi pastor. Amén. Porque hay en la palabra algunos textos que nos ayudan a saber que esto no es algo que quedó en la historia, sino que es para el aquí y para la ahora, tanto que los que nos están escuchando hoy, si nunca tomaron una decisión en ese sentido, pueden hoy por fe acudir a Dios y hacer una relación, restablecer la relación con Dios, para poder decir ellos también, Él es mi pastor, y poder disfrutar de todos los beneficios que mencionaba Miguel. Por eso la palabra dice que nos amó tanto Dios, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús hizo luego, o la razón por la que luego Jesús pudo confirmar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre quiere decir, nadie se vincula con el Padre, sino por medio de Jesús. Bueno. De manera que esto hace que yo pueda decir hoy, Jesús es mi pastor, pero nuestro anhelo al declararlo es que quienes nos están escuchando y no lo han podido confirmar todavía puedan llegar a decir, es el mío también, es mi Padre, es mi pastor, es mi Dios. Amén. Virginia, tenemos ahí, los hombres aquí hablan, luego dicen que las mujeres hablan y estos hombres no vean. Hermana, dime. Qué bueno. Bueno, a mí me gusta hablar de la parte práctica. Ajá. Todo esto está maravilloso, pero le da sustento a algo y para qué, ¿no? Que es el propósito de Cristo el haber venido al mundo, el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo a este mundo. Y nos gusta decir que lo que Dios quiere es que se manifieste su reino en esta tierra. Amén. ¿Y a través de quiénes lo hará? Bueno, justamente a través de aquellos que creen en Él y que permiten que el Espíritu Santo viva en sus corazones. Todos los que creemos en Cristo Jesús y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, damos lugar a que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Nuestro cuerpo es templo de ese Espíritu Santo. Y entonces, si el Señor habita en nosotros, bueno, a través de nosotros se va a manifestar. Con nuestro comportamiento, con nuestra vida diaria, nosotros tenemos que reflejar a Cristo entre quienes nos rodean y no lo conocen. De tal manera debería ser así que todos anhelen tener también el Espíritu Santo en sus vidas y creer en Jesús, o al revés, creer en Jesús y tener el Espíritu Santo en sus vidas, ¿no?
Bueno, nosotros creemos firmemente que si la humanidad entera se volviera a Dios, el mundo sería otro, ¿no? Por supuesto. Y así, por ejemplo, en la institución educativa que tenemos en Argentina, tenemos este ideario institucional, que es formar generaciones de niños, adolescentes y jóvenes desde los principios y valores cristianos que emanan de la Biblia, la palabra de Dios, entendiendo que desde esos principios y valores estarán capacitados para transformar la sociedad de la cual formen parte. Y imagínense 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, creyendo en Dios y poniendo su vida en sus manos, la sociedad entera cambiaría, ¿no? Y el otro propósito grande que tiene Dios a través de nosotros, y que lo dice en su palabra, que es nuestro manual de vida, es la institución de la familia. Que no es solamente papá y mamá y los hijitos contentos, disfrutando, buenitos, todos se llevan bien, sino que hay un propósito trascendente para la sociedad, para el mundo, porque una familia bien avenida, tomada de la mano de Dios, es modelo para la sociedad, modelo de orden, modelo de prosperidad, modelo de trabajo, modelo de vida abundante, tomada de la mano de Dios, ¿no? Nosotros hablamos del oikodéspotes, que es el señor de la casa, el padre teniendo conexión con Dios, recibiendo de Dios la instrucción para hacer inspiración a su familia, a su esposa, a sus hijos, pastorearlos. Ese es el orden precioso de Dios. Después en la práctica dista de que se logre, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres cabeza de familia que creen en Dios y hombres que están alejados, sus esposos, y se va distorsionando el modelo precioso y perfecto que Dios ideó de familia. Entonces el padre instruyendo a sus hijos en el hogar. Esto con la revolución industrial del siglo XIX se perdió realmente, porque se salió de esa organización bucólica, campestre, donde todo se producía en el hogar y aún se instruía a los hijos en la casa, además de criar animales, sembrar, fabricar el alimento. Con el advenimiento de la era industrial, los hijos tuvieron que ir a la escuela, o sea, las madres salieron a las fábricas a trabajar. Apareció en la escuela como institución, donde se tenía que reunir a todos los niños ahí para educarlos, una persona, muchos niños, mientras sus madres trabajaban afuera. Y de alguna manera también esto derivó en una formación cultural de la población a lo largo de todo el mundo, en que no solamente se delegó en los maestros de la escuela la instrucción, sino que también los padres delegaron en la institución iglesia la formación cristiana de sus hijos. Llevan a los hijos a la iglesia para que alguien les enseñe acerca de Dios y acerca de la Biblia. Y en realidad el propósito original es que papá y mamá en la casa le enseñen a sus hijos los valores y los principios inamovibles de la palabra, ¿no? Y procuramos volver a esa fuente. Es un arduo trabajo, pero no es imposible. Por supuesto que no. La importancia de la enseñanza, ¿no? De enseñar a nuestros hijos los valores cristianos y el modelo a seguir, como tú bien estás diciendo, el modelo a seguir, que nuestro Señor Jesucristo es el modelo a imitar, ¿no? Precisamente yo creo que esa luz, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, este mundo, esta sociedad la está apagando cada vez más, o la quiere apagar, ¿no? A mí hay un texto en relación a la enseñanza que nos trae luz, que nos trae conocimiento en relación a nuestro Señor, ¿no? Hay un texto que personalmente, precisamente en Juan, ¿no? Juan capítulo 1, cuando dice el versículo 9, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Claro. O sea, es que es la persona de nuestro Señor Jesucristo la que alumbra, sus enseñanzas, como tú estás bien diciendo, yeah, su modelo, ese plan perfecto de familia, es el modelo a seguir, el que el Señor nos ha dejado escrito. La luz verdadera que alumbra a este mundo es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos su manual que yo me alegro, ¿no? Porque se estén enseñando a muchísimos niños
allá en Argentina? Nosotros tenemos este texto que es de la Biblia, que dice así, en Timoteo, en el libro de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué bueno. Es el manual, Así es. el manual de instrucción. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, pero de nuestro Señor. Pero después de esta pequeña pausa que vamos a tener, o sea, tú tenías algo antes que decirnos, tú tenías aquí a comentarnos, pero bueno, pero lo podemos comentar, porque hay un pequeño... Sí, dime. Vienen textos de la palabra inmediatamente, ¿no? Sí. Creo que Miguel ha mencionado algo también, hablando de esto, por esta... cómo se ha desvirtuado la fe en el mundo. Hay gente que escoge distintos caminos porque hay una realidad en el ser humano necesita de Dios. El problema es que no siempre la gente busca donde tiene que buscar, pero frente a esa realidad que siempre fue, el apóstol Pablo escribe diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo creo que si algo pudiéramos destacar en esta tarde aquí y señalar y darle énfasis y darle fuerza, es precisamente esto: el hombre necesita de Dios, hay un solo camino, hay un solo mediador. Amén. Se llama Jesucristo, no hay otro. Por eso un llamado a quienes están escuchando: ¿te quieres acercar a Dios? Acércate a Jesucristo. Qué bueno. Vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. Pues seguimos con vosotros, queridos amigos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que nos faltaría tiempo, horas, para hablar de esa grandeza, de esa inmensidad de nuestro Señor. O sea, tú estabas diciendo alguna frase, de verdad, eso es categórico, eso es inamovible, lo que tú antes nos es fundamental, sí. Un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo. Pero a mí me parece importante destacar esto, Antonio. Sí. Una cosa es hablar desde la teoría, desde lo que uno encuentra en la Biblia, y podría convertir el texto de la Biblia en una teoría. En realidad, la razón por la que los que estamos aquí podemos afirmar con certeza esto es porque el día que nosotros usamos este vínculo con Dios, que es el Señor Jesucristo, creímos en Él, entregamos nuestra vida al control de Jesucristo y lo hicimos nuestro Dios, algo pasó. En mi caso particular, no alcanzaría el programa para que yo cuente todo lo que Dios transformó en mí, pero quiero decir que yo no estoy aquí como un religioso que tiene un discurso aprendido y tiene ganas de darlo a conocer. Yo estoy aquí porque Dios transformó mi vida. Yo era un joven, como cualquier joven, metido en todas las cosas que se mete un joven cuando no tiene una dirección, sin rumbo, sin una orientación clara en la vida, sin tener siquiera el horizonte claro de hacia dónde iba a ir. Y el día a mis 20 años que yo hice que el Señor Jesucristo viniera a vivir en mi vida, yo hice de Él mi Dios y mi Señor, mi guía, como lo explicaba muy bien antes Miguel, mi vida fue transformada mi visión de la gente, mi visión de la mujer, mi visión de la familia, de tal manera que yo estoy aquí al lado de mi esposa con 41 años de casado, con hijos en la Argentina, con nietos, todos metidos en la proclamación del Evangelio, porque no solo cambió mi realidad personal, sino que nos dio el marco correcto, lo que explicaba Virginia, para tener una familia conforme al orden de Dios, donde disfrutamos de la realidad de lo que la Biblia dice, tanto en lo personal como en lo familiar. Dicho en conclusión, lo que estoy diciendo es, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de algo que conocemos de primera mano. Dios en nuestras vidas, a través del Señor Jesucristo, nos ha transformado, nos ha llenado de su bendición, le ha dado horizonte a nuestra vida
y como si eso fuese poco, la promesa de la vida eterna junto a Dios. Se viene a la memoria, pues cada vez que hablamos nosotros, el Señor trae palabras a nuestra mente, ¿no? Y precisamente tanto Juan en este caso, ¿no? Juan cuando anunciaba, ¿no? Dice, uno de ellos Juan, ¿no? No sé si en otro evangelio, ¿no? Dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que oímos tocante al verbo diva, eso hablamos. Y en tu caso, lo que he vivido, Claro. eso anuncio, Claro. es lo que tú me estás transmitiendo. Totalmente. Exactamente, qué bueno. A ver si yo logro en 2 palabras decir, luego de haber creído en el Señor Jesucristo y haber experimentado una profunda transformación, pude mirar hacia atrás y mi conclusión fue, si yo no hubiera entregado mi vida a Cristo, yo podía ser un resentido social que hubiese terminado con mi vida de cualquier manera, hubiese llevado mi vida a la bancarrota, me hubiera entregado en las manos o de la droga, del alcohol o cualquier otra cosa, pero gracias a la misericordia de Dios que llegó a tiempo, me salvó y mi vida encontró un rumbo cierto. Qué bueno. De manera que, insisto en esto que dije, no hablo teoría, hablo lo que pasó en mi vida. Qué bueno. Hermana. Se trata de que el Evangelio te funcione. No es una religión. No es ir a la iglesia el domingo y después me olvido. Es todo lo contrario. Es cada día poner mi vida en las manos de Dios, caminar tomada de su mano, pedirle su guía, su dirección, aprender del manual, ver las instrucciones para cada día, caminar de acuerdo a esas instrucciones que Dios nos da en su palabra, y luego también, ¿por qué no?, congregarnos con personas que creen lo mismo, edificarnos mutuamente, animarnos unos a otros y recibir la capacitación necesaria para salir a seguir tratando de que el Evangelio nos funcione. Eso se trata. No se trata tampoco de ser perfectos, ¿verdad? Se trata de tener una vida normal, discutimos como todos, habrá desencuentros, pero también hay perdón, hay reconciliación. Nuestros hijos tienen que ver eso. No sirve que me ponga el traje de cristiano para estar delante de la gente y en mi casa es un caos. Ellos hablan del caretaje, no sé si aquí en España se habla de caretaje, ¿no? Sí, más o menos, sí. Claro, cuando llegan a la adolescencia ellos se dan cuenta si los padres son auténticos y viven lo que proclaman o no. Y son nuestros primeros críticos. Bueno. Pero no van a esperar padres perfectos, esperan que de verdad lo que decimos afuera sea lo que vivimos adentro. Entonces ellos hacen lo mismo. Y pueden tomar el mismo camino de la fe si vieron que de verdad es algo auténtico que vale la pena ser vivido, no solo un discurso. Nos habla de seguir a Jesús, de un día a día, de algo cotidiano, evidentemente, ¿no? Lo que papá y mamá nos enseñan es lo que vemos que hacen. Ajá. Es la manera en que viven. Pablo, bueno, lo que también el Señor nos dice, ¿no, Miguel? Si... Bien. Amén, Antonio. Jesús en su palabra, pues lo que nos va a decir de que si no, aquellos que me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Cuando habla en el capítulo 15 del Evangelio de Juan también, con referencia a la vid, ¿no? Y cuando habla de los pámpanos, ¿no? Si permanecéis en mí, ¿no? Y en mi palabra, ¿no? Nosotros vivimos a Jesús. No vivimos, como ha dicho nuestra hermana, una religión, sino vivimos la persona de Jesús en nuestros corazones. Y la vivimos por una sencilla razón, porque hemos tenido un encuentro con Él. Hemos tenido un encuentro con Jesucristo, ¿no? A través de su palabra nos ha revelado la persona de Jesús. Y Él es aquel que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Y hablando de todo esto, nosotros cuando hablamos de Jesús, hay personas que evidentemente se hacen preguntas, que tienen dudas, que tienen cuestiones, y yo creo que esas cosas nos ha pasado a todos, a nivel social, a nivel educativo, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Y en mi caso, que lo he contado en algunas ocasiones, que tú me has entrevistado y demás, venimos con una educación religiosa y demás, pero cuando conocemos a Jesús, todos nuestros prejuicios y todo ese paradigma que traemos, todo eso se rompe, se parte y tenemos un encuentro con la verdadera persona de Jesús. En primer lugar, a través de su palabra. Tenemos que entender que la palabra de Dios, que es un libro, se compone de
66, podemos decir, 66 pequeños libros que componen lo que es el libro, las Sagradas Escrituras. Pero todo está hilado por un mensaje, y es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor. Dios está revelado en cada una de las páginas de la palabra de Dios. Dice de que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y en el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que la misma palabra de Dios nos refleja y nos da a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún aquellos que no lo tengan muy claro, pero que sí tienen cierto conocimiento de lo que es la vida cristiana, Dios, la necesidad de Jesús, y tenemos que tener entendido, como bien ha dicho el pastor José, de que el ser humano necesita a Dios, porque somos creación de Dios. Somos creación de Dios y necesitamos a Dios. Tenemos un vacío, el ser humano tiene un vacío evidentemente natural, porque nacemos con eso, porque estamos despegados de Dios, no tenemos ese vínculo con Dios. Por eso el ser humano necesita llenar ese vacío, y ese vacío pues evidentemente lo llenamos pues con las cosas que nos ofrecen los distintos pastores que tenemos en este mundo, entre comillas, en el sentido de la sociedad que nos está pastoreando. Esos vacíos se llenan pues con, no sé, con el trabajo. Hay quien llena el vacío con el trabajo, claro, y se dedica al trabajo, al trabajo, al trabajo. Hay otros que llenan el vacío, como ha dicho el pastor, con el alcohol, con la droga, con el sexo, etcétera, 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 con el ocio. Pero realmente cuando nosotros encontramos de que ese vacío lo llena la persona de Jesús, podemos decir que somos personas plenas y que vivimos en esa quietud, en esa paz y en esa armonía. Y evidentemente eso se refleja en que Dios tiene una visión de amor, de cercanía al hombre, y proyecta y da a su Hijo Jesucristo como el camino, como el puente para que el ser humano se pueda acercar a Él. Hay una imagen que a mí me gusta mucho. Yo creo que todos reconocemos y todos hemos visto alguna vez la película de los 10 mandamientos. Y yo me refiero siempre a la antigua, a la que tenemos ya cierta edad, a los que tenemos cierta edad y nos ha gustado un poco el cine. Recordamos a Charlton Heston en esa película brillante de los 10 mandamientos. ¿Y quién no ha visto esa película? Sí. ¿No? Y nos acercamos cuando Moisés va a rescatar al pueblo de Israel de allá del Egipto, de las manos de Faraón. Reconocemos cuando esas 10 plagas van acabando, cuando el ángel dice de que va a pasar y va a dar muerte a los primogénitos. Pero hay algo que se va a decir, de que esos primogénitos van a ser salvados. No van a encontrar la muerte, sino van a ser salvados. Y van a ser salvados por algo que va a ser la sangre de un cordero. Y le da las indicaciones oportunas a Moisés. Y le dice, Moisés, toma un cordero. Y en los dinteles de las puertas, lo que conocemos como los marcos de las puertas, unta la sangre de ese cordero. Y cuando pase el ángel de la muerte, cuando vea esa puerta que está la sangre, esas familias, esas vidas que están ahí, serán salvas. Salvas por la sangre del cordero. 1500 años después, 1400, 450, nos vemos a Juan el Bautista bautizando en el Jordán, y nos vemos a Jesús por allí rodeado de gente, y él se acerca a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, cuando lanza la mirada y ve a Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, está identificando a Jesús con la persona del Cordero, aquel que ya Moisés, con su sangre, vertió en las puertas y salvó a las personas que estaban allí. Por lo tanto, tenemos que decir que a través de los siglos podemos ver y podemos testificar y podemos autentificar que Jesucristo es la persona por Dios enviada a este mundo para todos que en Él crean, tengan vida eterna. Amén. Amén. Sí. Con la sangre de Jesús. Y eso es algo impresionante que podemos ver en las Santas Escrituras y que la palabra de Dios nos revela. Jesús tuvo que venir a este mundo y vino en un momento donde la historia propia, ya no hay que ir a la palabra, sino la historia propia va a decir de que solamente, un dato importante, solamente el Imperio Romano era el que tenía, cuando tenía que dar muerte a un delincuente, el que tenía la muerte por crucifixión era el Imperio Romano. Tenía que venir en ese mismo momento de la historia nuestro Señor Jesucristo para que fuera crucificado y su sangre vertida para darnos vida y salvación. Me estoy poniendo en el lugar de personas que nos están escuchando
y tratando de imaginarme si tendrán la misma pregunta que yo tenía cuando me hablaron de Cristo. En un momento yo dije, está bien, está claro, entiendo el mensaje. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para conectarme con Dios? Y a mí me parece que es el momento de decirle a la gente que nos está escuchando, si acaso te interesa ponerte en relación con Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en ese mensaje de la cruz que acaba de escribir el pastor Miguel. Que Jesucristo pagó allí por ti, por mí, que derramó su sangre, que ha resucitado y está vivo, y en un acto de fe y en una oración sencilla decir, Señor Jesucristo, quiero entregar mi vida en tus manos, quiero recibirte como mi Señor y Salvador, quiero que seas mi Dios y empezar a caminar de esa manera diariamente, puesta tu vida en las manos de Dios. Eso es lo que hay que hacer, no es mucho más complicado. Por supuesto, allí empieza la vida cristiana y es muy importante después empezar a considerar lo que la palabra de Dios dice, congregarte en una iglesia, empezar a tener tu tiempo de encuentro con Dios diariamente, porque esto es algo que se vive todos los días, no es algo que se hace en un momento y se deja en el olvido. Esto es algo que se edifica diariamente. La fe en Dios, para mantenerse viva, se edifica diariamente. Pero hay un primer momento, hay un primer paso, y es entregar tu vida en las manos del Señor Jesucristo a través de una sencilla oración, en una actitud de fe, dando gracias a Dios por la vida que el Señor Jesucristo te viene a ofrecer y que ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Amén, amén. Hermana Virginia, se me veía una mente, porque tú antes estabas hablando de la familia, y hay una de las promesas que la Biblia nos dice, ¿no? Desde el Génesis, creo que es, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. Así es. Las familias son bendecidas las familias que tienen a Jesús. Es que es una cadena generacional. Por ejemplo, nosotros con mi esposo, cada uno, no fuimos criados en un hogar cristiano precisamente. Mi esposo en un hogar religioso. Yo directamente sin fe, con otras creencias. A nuestros 20 años, con la diferencia de edad que tenemos, recién recibimos a Cristo en nuestras vidas y entendimos que el día que formáramos una familia no nos podía pasar nada mejor que servirle a Dios, y cuando tuvimos a nuestros hijos desde el vientre los entregamos para que fueran hijos de Dios, y orábamos desde que tenemos 2 varones que hoy también son pastores igual que nosotros, y orábamos para que ellos formaran hogares cristianos, encontraran esposas también cristianas, que su hogar, Dios fuera el centro, que le pudieran instruir a sus hijitos acerca de la fe y juntos les sirvieran. Nosotros pudimos ver en nuestra vida la fidelidad de Dios, porque sin conocer mucho todavía de la Biblia, simplemente poner nuestra vida y la de nuestros hijos en sus manos, Él nos concedió ese pedido, lo tomó, porque claro, le estamos ofreciendo siervos, ¿cómo no lo va a tomar? No va a tomar nuestra palabra en cuenta, ¿no? Y nos dio nueras preciosas como las pedimos, y ellos están educando a sus hijos en los caminos de Dios. Qué bueno. Y también a su vez, ya los más grandes están sirviendo al Señor desde su edad, y es lo que promete la palabra, que es de generación en generación de los que le temen. Si cada generación pasa la posta a la siguiente, esto es eterno. Cada vez más personas de generación en generación le conocerán, y podría sanearse una sociedad, purificarse de todo lo malo que se vive. Ese es el plan de Dios. Pero bueno, como Él es un caballero y no nos obliga, apela a nuestra decisión de recibirlo o no. Amén, así es. Estamos hablando de ese Dios, hemos hablado de ese Dios encarnado, hemos hablado de ese Dios cercano que Miguel nos ha transmitido, hemos hablado de ese Dios de Salvador, hemos hablado de ese Dios que está con la familia. Estamos hablando también de ese Señor que necesita esta sociedad, este mundo, y cómo la necesidad de que el hombre de hoy en día tiene que pedirle al Señor que venga a su corazón, como José nos estamos transmitiendo, ¿no? Nos estaba transmitiendo. Yo creo que, y me gustaría un poco, para ir terminando también, ya nos quedan 10 minutos,
hablar de ese Cristo que verdaderamente venció a la muerte, resucitó, porque tendremos que partir algún día, tendremos que partir. Nuestro Señor Jesucristo, Él murió y Él resucitó, Él venció a la muerte en la cruz del Calvario, Él venció al diablo, Él venció al pecado, y no servimos a un Dios débil, servimos a nuestro Señor, es un Dios de poder, es un Dios de amor, pero es un Dios de poder, es un Dios de justicia, es un Dios inmenso, ¿no? Me gustaría un poco que me transmitiese, ¿no?, ese Dios que ha vencido nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que está sentado, como dice la palabra, Él está sentado a la derecha del Padre, que vendrá, porque la palabra lo dice, ¿no?, cuando precisamente en este mundo religioso, ¿no?, que tenemos, ¿no?, la oración, que sabemos, la oración del Padre Nuestro, ¿no?, que termina, venga tu reino a nosotros, ¿no?, que se está pidiendo que venga de nuevo ese reino que algún día vendrá, ¿no? Yo lo creo así, como dice la palabra, ¿no?, el Señor volverá y reinará. Pero servimos a un Dios de poder, a un Dios que hoy en día sigue haciendo milagros, y para mí, yo personalmente, los milagros más importantes es lo que tú antes comenzabas, o sea, son vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas renovadas, familias bendecidas por nuestro Señor, por nuestro Dios, y hombre que no éramos nada y que el Señor nos saca de las tinieblas y nos pone a predicar el Evangelio. ¿No así, Miguel? Así es, Antonio, la palabra del Señor, el apóstol Pablo ya en Corintios lo va a decir, ¿no?, de que nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vana sería vuestra fe, es decir, estaríamos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos en un Cristo resucitado, y ese es el Cristo resucitado que ha impactado nuestros corazones. Porque si volvemos un poquito atrás y vemos las vidas de los discípulos fueron impactados, pero fueron impactados con el Cristo resucitado. Es decir, porque podemos ver a un Pedro negándolo, pero podemos ver a un Pedro seguidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles predicando el Evangelio con todo poder, y en una de las primeras predicaciones que él hizo se convirtieron 3.000 personas. Es decir, es el Cristo resucitado aquel que impacta y transforma nuestras vidas. Es aquel que ha venido y vive en victoria. Y es cuando nosotros realmente conocemos, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Realmente es aquel que impacta nuestros corazones, impactado nuestros corazones. Como le pasó a los discípulos, hoy Él lo sigue haciendo. Hoy Él lo sigue haciendo con poder, con gloria, con autoridad en nuestros corazones. Hemos conocido a Cristo y a ese Cristo que resucitó de la tumba, que dejó la tumba vacía, y que un día evidentemente vendrá por su iglesia como él lo promete en su palabra, ¿no? Estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso Él nos ha dejado aquí y nos ha dejado la tercera persona de la eternidad, la cual, bueno, pues está con nosotros, nos guarda, nos bendice y nos da todo aquello que nosotros necesitamos para seguir en este camino hasta que Él venga. Él lo dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y evidentemente Él se refería a esa persona de la Trinidad, que es el poder del Espíritu Santo, aquel que habita y está con nosotros en nuestro corazón. De eso nos has hablado tú antes, ¿no, Virginia? De eso se trata. Qué bueno, qué bueno. De algo vivido, práctico, sentido. No solo declamado, experimentado a diario. Qué bueno. Sí. José, ese Cristo de poder, ese Cristo que venció la muerte. Estaba pensando, mi destino sin Dios era la muerte, irremediablemente. Una vida mal llevada aquí y una eternidad sin Dios. Y en ese sentido, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe diciendo: si alguno se une a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Esa es mi experiencia. Amén. Mi encuentro con Dios sirvió para dejar un pasado sin rumbo, para convertirme en un hombre que sabe dónde va, precisamente porque las cosas viejas que yo tenía en mi vida y que eran el resultado del pecado de una vida sin Dios, se fueron transformadas por la mano de Dios para convertirlas en todas nuevas y darme la certeza y la convicción de que soy un hijo de Dios, que vivo diariamente de la mano de Dios y tengo la promesa de la vida eterna junto al Padre para siempre. Esto es lo que yo creo que la gente tiene que saber y es la decisión que la gente tiene que tomar. Porque Dios nos ama y porque Dios eligió salvarnos de esta manera. Necesita esta sociedad a nuestro Señor Jesucristo. Necesita esta sociedad Absolutamente. al Señor. Yo creo que... Sí, como decía Virginia antes, si la gente se acerca a Dios,
el mundo sería otra cosa. El día que yo me pregunté qué habría que hacer para que el mundo cambie, la convicción que tuve es que si Dios me cambia a mí, en mi entorno se empieza a cambiar el mundo. Qué bueno. La verdad que estamos pasmados con la persona de nuestro Señor y bueno, y ya la propia palabra también nos habla, ¿no?, de ese Cristo humanizado, cuando Él estuvo en los, como dice la Biblia, ¿no?, en los días de su carne, el trato que el Señor le dio a su semejante, el trato de compasión, un trato de misericordia, un trato de ayudar al De necesitado. sanidad, de libertad, de misericordia, de sostén, de acompañamiento. Dios no te deja solo. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. La misericordia de Dios, dice la Biblia, se renueva cada día, cada mañana. Dios no duerme, Dios te cuida. En el Salmo 121 dice la palabra de Dios que el Señor es como la sombra a nuestra mano derecha. Es decir, si uno se puede escapar de la sombra, de su propia sombra se podría escapar de Dios. Así como no nos podemos escapar de nuestra sombra, jamás nos podríamos escapar de un Dios que nos ama y nos llama para ponernos en buena relación con Él. Bueno, pues se nos está yendo el tiempo. Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Dios. Yo, de verdad, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿no?, yo animo constantemente, ¿no?, porque cada domingo nos podéis escuchar a través de estos micrófonos a las 10 de la mañana en Onda Jerez Radio, perdón, siempre me equivoco, a las 10 de la mañana en Onda Jerez Televisión y a las 11 de la mañana en Onda Jerez Radio. Cada domingo podéis escuchar estos mensajes, esta palabra de nuestro Dios bendito, ¿no? Y lo que quería decir es transmitir a las personas, ¿no?, hablar de la Biblia, ¿no?, lo que el Señor, él mismo de él decía, ¿no? Hay un texto que a mí personalmente me encanta, ¿no?, cuando el Señor dice, el Señor le dijo a sus discípulos, dice, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, toda la Biblia entera habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Invitar a todos aquellos que nos están escuchando en este momento que lean la palabra. En todo, como dice la palabra, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí y se cumplirá lo que aún todavía no se ha cumplido. Pues brevemente, Virginia, si quieres decir unas palabras para ir despidiéndonos. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos, gracias por el espacio. El Señor es el mismo, en Argentina y en España también. Qué lindo poder hablar el mismo idioma. Qué bueno, qué bueno. Que Dios les bendiga en esta tarea preciosa de proclamar su palabra por la radio. Qué bueno. Miguel. Amén. Solamente decir un texto que se me viene al corazón hablando de hecho, dice que Jesús en el último día de la fiesta dice que se puso en pie y dijo, todo aquel que crea en mí por su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando de su Espíritu Santo. Aquel que crea en Él tendrá la persona del Espíritu Santo en su corazón para que traiga felicidad, para que traiga bendición a su vida. No sé, las últimas palabras. Quisiera saludar y despedirme de quienes nos están escuchando diciendo, si este es tu día, si este es tu momento, donde estás, puedes decir, Señor Jesucristo, rindo mi vida en tus manos, te recibo como mi Señor y Salvador y desde hoy me declaro un hijo de Dios. De esta manera te bendigo y te saludo. Hasta cualquier momento. Pues nada, queridos hermanos, Virginia y José, que el Señor os bendiga, gracias por vuestro ministerio, gracias por estar con nosotros un año más en España y os esperamos de nuevo, esperamos aquí con nosotros. Miguel, a ti te tengo cerca, ya te pillaré de nuevo para que venga estos micrófonos. Gracias, Antonio. Para seguir hablándonos del Señor. Queridos amigos, queridos oyentes, desde Ventana Evangélica, desde estos micrófonos de Onda Jerez, desearos lo mejor y lo mejor para tu vida, lo mejor para tu familia, lo mejor para tu casa es nuestro Señor Jesucristo. Búscale, buscadme y viviréis, dice el Señor. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.